Ay, mi Muchas ignorita cosas, querida. sí. ¿Qué más, don Jorgito lindo de mi corazón? Uno se pregunta, Preocupados con el orden muchas público, cosas. ignorita, Sí, señor. la violencia en Colombia, lo que está pasando, incluso una versión del ejército sobre un carro bomba que estaría en alerta, tendrían alerta las autoridades en varias ciudades del país, Juan Camilo. Sí, señor, es información que se ha conocido de parte de Blue Radio en primicia, una alerta interna de inteligencia militar que da cuenta de que se estaría preparando un atentado en el país con un carro bomba. Volvieron esas terroríficas épocas de los años 90 en la que explotaban carrobombas en el país, pero no es solo esta alerta de las fuerzas militares. Se conoció en las últimas horas un aterrador video en el cual las disidencias de las FARC entran a un velorio y allí mismo atacan a los asistentes a este velorio. Era una familia que estaba velando a un soldado que murió en esta guerra. El panorama delicado de orden público con Felipe García. Este fue el momento exacto en el que las disidencias de las FARC llegaron en camionetas y fuertemente armados hasta el velorio del soldado profesional Carlos Jaime Caicedo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en las últimas horas. Fue allí, en medio de la presencia no solo de la familia del soldado, sino de militares, que abrieron fuego y empezaron los enfrentamientos. Según confirmaron fuentes, los disidentes de las FARC se habían robado las camionetas en las que llegaron y justo en el momento de la huida se encontraron con tropas del ejército exactamente en la vereda Lomitas de Balboa en el departamento del Cauca. Allí empezó el combate que dejó como resultado 5 de estos disidentes muertos y otros 3 capturados. Ese manerío. A nivel nacional hay un radiograma de inteligencia secreto de la 5ª División del Ejército, a través del cual se emitió una alerta por una camioneta acondicionada con explosivos a nivel nacional que podría ser utilizada por grupos de delincuentes para adelantar atentados terroristas en Colombia. Por eso se habla sobre el incremento de esfuerzos y la búsqueda de este vehículo cuanto antes para neutralizar cualquier amenaza terrorista con este vehículo marca Ford, línea Explorer de color gris, y así proteger a la población civil. Complicada la cosa, señorita, Sí, complicada. su merced, eso está bien complicado, su merced. Aquí están don Álvaro y don Pedro, ¿para qué? Sí, bueno, sí, su merced. Oiga, no, don Alvarito, Antón, ¿en qué queda la idea esa de la paz total del presidente Petro, su merced? Pues el objetivo de los ilegales con este tipo de amenazas terroristas es generar lo que generaron en nosotros al oír la noticia, pues inquietud, preocupación, desazón. Eso es lo que hace el terrorismo, solo con anunciarlo, imagínense. Entonces hay que tener serenidad porque pues no se puede caer en la trampa, pero obviamente eso desestimula mucho a la gente para creer en estos procesos de paz y más de paz total. Por un lado están los aparentes avances con el ELN que generan pues muy poca alegría en la gente porque pues el ELN es el ELN, pero pues hay que insistir, esos procesos tienden a ser así. Con las FARC se creía también que eso no iba a avanzar, pero lo que decimos siempre, todo esto lo que muestra es que desafortunadamente las condiciones para el diálogo parece que no están muy dadas, que hay que equilibrar las fuerzas con los ilegales. Las Fuerzas Armadas tienen que dar golpes. Sin dar golpes es muy difícil que los ilegales tengan verdadera voluntad de paz. Golpes fuertes, es que está con trata de negociar, ignorita, como dice don Álvaro, con los enemigos, con una calaña. Sí, señor. Oiga, don Pedrito, su persona, ¿en qué queda la idea de paz total del presidente Petro Summers en este momento? Yo sinceramente creo que un proceso de paz, sí, señor, como el que planteó el presidente en campaña y al iniciar su gobierno, porque en la campaña hubo unos trámites en esa materia que generaron mucho debate en el país y que comenzaron, digamos, a generar muchas pistas sobre lo que quería hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de paz. Y yo creo que esas expectativas que generó, sobre todo en una cantidad de delincuentes que hay en el país, pues por supuesto que era muy difícil aterrizar, porque cada uno en este país, donde hace unos días hablábamos la media docena de violencias que tenemos y que hemos tenido, pues deja como conclusión un país con muchas personas que se han aprovechado de la falta de justicia,
de espacios donde el Estado no ha llegado para ellos colonizarlo, de generar muchas expectativas en un país que es inmensamente pobre, y el presidente le permitió a muchas personas pensar que vía la delincuencia podían sentarse a negociar. Sí, señor. Yo creo que eso, por supuesto, en un país como Colombia, Pues, que ha sido tan manguiancho en materia de aplicación del Código Penal, pues hombre, permite que muchas personas comiencen a crear sus franquicias en materia de delincuencia. Hoy en día todavía no sabemos cuántas son las disidencias. Cada 8 días yo leo en los medios de comunicación que nace una nueva. Y eso es lo que está permitiendo que los colombianos no entendamos a ciencia cierta cuáles son los avances de ese proceso. Creo que también le hace falta mucha explicación por parte de los negociadores. Y el proceso con el ELN, con esa primera firma que entregaron a comienzos de la semana pasada, pues también genera muchas dudas, porque algo así me dio la impresión a mí que parecía como la refundación del Estado. Y eso es muy complejo con una guerrilla que yo creo que no tiene las expectativas que en otra época generaba un grupo al margen de la ley y que podía, digamos, generar mucha esperanza para que el conflicto bajara. Sí. Todo eso, si usted lo mete en la misma bolsa, pues le genera mucha incertidumbre al país y poco respaldo de la ciudadanía, Ignorita. Por eso yo creo que no ha tenido metodología, no tiene respaldo de la ciudadanía y no hay claridad por parte de los negociadores, ¿se Ignorita. acuerda la clase, para que le agrego ahí, don Pedro, para Ignorita, la clase de metodología que le dan uno en la universidad? Metodología. Sí, señor. Decía, ¿por qué me dan Métodos eso? de la investigación. Metodología era fundamental, por lo menos en la carrera nuestra, era fundamental. El que no pasaba metodología, pues ¿cómo hacía? Hay que tenerle método a la situación. Hay que saber con quién, Ignorita, como dicen don Pedro y don Álvaro, con quién está usted negociando, con quién se tiene que... ¿Con quién se va a sentar a negociar? Con unos bárbaros que son capaces de disparar por encima de una escuela donde unos niños estudiando. Con esa calaña de gente está negociando. Entonces hay que tenerle paciencia, tiempo, pero sobre todo, como dice don Pedro, metodología. Hay que mirar exactamente, y la paciencia que hacer de los sabios, y comiéndose la cantidad de sapos que tocará comerse con esta situación Que para deje pasar de por encima pelear de con eso. Santos y le pida un consejito. Exactamente. Deje de pelear con Santos y le pida un consejito. También está el senador Humberto de la Calle ahí para oírlo. Uy, señor. que O es también Humberto de la Calle. Un hombre muy sabio, además, Humberto de la Claro Calle. que sí. ¿Algún consejo, doctor de la Calle? Bueno, por el momento no. Eso es en privado. ¿Una cervecita? Hombre, claro que sí, destaparla. Ay, gracias, señor. Pero es que antes tengo